¿Qué tan poderoso habría sido Tanjiro, el padre de Tanjiro, si se convertía en cazador de demonios? Dentro de la historia de Kimetsu no Yaiba, uno de los personajes más importantes, pero que al mismo tiempo no suele llamar demasiado la atención, es el padre de Tanjiro, aquella persona que le enseñó cosas muy importantes al protagonista de esta serie, y que entre otras cosas, era el guardián de la danza del dios del sol, también conocida como la danza del dios del fuego. Pero ¿te has preguntado alguna vez qué tan poderoso habría sido el padre de Tanjiro si es que recibía un entrenamiento correcto por parte de un maestro de los cazadores de demonios? Pues si bien es cierto, este personaje podría pasar desapercibido y no parecer demasiado poderoso, déjame decirte que su potencial para la batalla sobrepasaba la imaginación. De modo que si estás preparado, esto es el increíble poder de Tanjiro, el padre de Tanjiro. Advertencia: este video está basado en datos oficiales del manga y el anime. Sin embargo, las teorías y deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. A lo largo de la historia de Kimetsu no Yaiba, se nos remarca una y otra vez que el potencial para la batalla es algo que se puede heredar de padres a hijos. Es algo así como una herencia genética, y que por lo tanto, aquellos guerreros que tuvieron padres muy poderosos también tendrán ese potencial dentro de ellos mismos. De hecho, la razón por la que Tanjiro es tan poderoso es precisamente porque desciende de una línea de guerreros innatos, siendo su padre uno de los mejores exponentes de entre todos ellos. Las características que hacen de Tanjiro uno de los personajes más poderosos de toda esta historia son bastante evidentes desde un principio. Para empezar, Tanjiro había nacido ya con una marca solar de nacimiento. En el caso de Tanjiro, él no poseía ninguna marca solar. Sin embargo, la marca solar de Tanjiro despertó a causa de un accidente con bastante calor, algo que, por así decirlo, habría activado esta capacidad innata dentro de sí mismo. Sin embargo, su padre Tanjiro no necesitó de despertarla de esta manera, porque él ya había nacido con dicha marca. Sin embargo, a pesar que los años pasaban y pasaban, Tanjiro realmente no sabía que pertenecía a una casta de cazadores extremadamente poderosa, por lo cual simplemente se dedicó a otras tareas, como por ejemplo vender carbón y tener una vida tranquila en el campo. Pero si por algún motivo este guerrero terminara en las filas de los cazadores de demonios, sin lugar a dudas habría podido recibir un entrenamiento que necesitaba, lo cual le habría permitido liberar todo el potencial que tenía en su interior. Y de hecho, un guerrero muy talentoso podrá llegar a ser extremadamente fuerte, aún sin haber entrenado ni un día de su vida, simplemente a base de su gran talento natural. Pero para que su potencial sea llevado al máximo, es entonces cuando sí se requiere de un arduo trabajo y entrenamiento. Por lo tanto, si es que Tanjiro hubiera llegado a ser reclutado por los cazadores de demonios y luego de esto habría recibido entrenamiento de un maestro especializado en el combate, los resultados hubieran sido simplemente brutales. Nosotros sabemos que Tanjiro era poderoso de por sí, sin haber entrenado nunca en su vida ni dominar ninguna técnica de respiración. De hecho, se cuenta que el padre de Tanjiro fue capaz de acabar con un oso gigantesco utilizando simplemente una pequeña hacha de mano, la cual ni siquiera tenía un filo demasiado grande. Y todo esto lo logró sin haber recibido ningún entrenamiento de cazador, sin conocer la técnica de respiración ni empuñar una katana. Así pues, al momento de recibir un entrenamiento adecuado, sin lugar a dudas los poderes innatos de Tanjiro habrían despertado de inmediato, de una manera colosal y sorprendente. Del mismo modo que con Tanjiro, él comenzaría por un entrenamiento básico, simplemente aprendiendo a controlar su respiración. Pero a diferencia de otros cazadores, él lo dominaría extremadamente rápido, incluso antes que el propio Tanjiro, por lo que muy pronto aprendería el estilo de respiración más básico, e incluso es posible que aprendiera algún estilo de batalla, como por ejemplo el estilo del agua, el cual, como sabemos, es el más adaptable para cualquier usuario. Estos conocimientos básicos serían suficientes para que se presentara al examen de selección final. Cuando esto sucediera, Tanjiro de seguro derrotaría a todos sus adversarios fácilmente, consiguiendo pasar la prueba y finalmente ganando su katana Nichirin. Luego de un par de semanas, la katana Nichirin de este guerrero finalmente sería entregada por uno de los maestros forjadores de la Villa de los Herreros.
Como siempre sucede, esta katana sería blanca en un principio, pero al momento en que entrara en contacto con la energía de Tanjiro, tomaría un color negro bastante intenso. Se dice que cuando un guerrero entrena constantemente la respiración, puede adaptarse a una de las grandes respiraciones, como es el caso de la respiración del fuego, viento, rayo, agua o roca. Sin embargo, cuando el guerrero no es capaz de adaptarse a ninguna de estas respiraciones, es posible que desarrolle su propia técnica de respiración, como es el caso de la respiración del amor de Mitsuri o la respiración de la niebla de Tokito. Sin embargo, en el caso de Tanjiro, él ya poseía una marca solar, y era lo que se conoce como un guerrero innato, por lo que no pasaría mucho tiempo para que descubriera por sí mismo la respiración solar, la más poderosa de todas. Solo con esta respiración, sus poderes lo llevarían cerca al nivel de un pilar, y la mayoría de los demonios con los que se enfrentara serían destruidos instantáneamente. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo para que el propio Tanjiro se diera cuenta del vínculo entre esta respiración y la danza del dios del sol. Nosotros sabemos que Tanjiro es bastante bueno con la danza del dios del sol, pero él simplemente aprendió esta danza al ver a su padre hacerla una y otra vez, por lo que aunque puede ejecutarla, no tiene mucha destreza en hacerlo. En el caso de Tanjiro, sucede todo lo contrario, ya que este sería muchísimo mejor que el propio Tanjiro, pues él es un experto en la danza del dios del sol, ya que lleva año tras año entrenando y perfeccionándola prácticamente hasta el límite. Se dice que el poder de un cazador está directamente relacionado con la perfección de su danza. Un guerrero que utilice posturas perfectas y ejecute su danza a la perfección será mucho más poderoso que uno que no lo hace de una perfecta manera. En el caso de Tanjiro, él llevaba años de entrenamiento, por lo que su danza solar se encontraba pulida hasta el límite, y por consiguiente era una de las danzas más perfectas y poderosas jamás ejecutada. En el momento en el cual Tanjiro comenzara a utilizar la danza del dios del sol, esto crearía una sinergia en su cuerpo, y no pasaría mucho tiempo para que su marca solar despierte. Y es que has de saber que dentro de Kimetsu no Yaiba, las marcas solares tienen dos estados. Podemos encontrar marcas solares en su estado dormido. Cuando una marca se encuentra en este nivel, simplemente parece una cicatriz en la frente. Sin embargo, una marca despierta es completamente diferente, ya que toma una forma mucho más estética y perfecta, semejante a las flamas del sol, tal como sucedía en el caso de Yorichi. En el caso de Tanjiro, él ya había nacido con una marca solar, pero esta se encontraba dormida. Sin embargo, al ejecutar la danza del dios del sol y elevar su temperatura, esta marca solar despertaría, mostrando su poder real. Cuando Tanjiro libera el poder de la marca del dios del sol, su poder se eleva aproximadamente al de una de las lunas crecientes, siendo capaz de enfrentarlas casi de igual a igual. En el caso de Tanjiro, sin embargo, puesto que su marca era más poderosa e innata, sumado a que su destreza con la danza del dios del sol era prácticamente perfecta, habríamos tenido como resultado un guerrero que superaría fácilmente el rango de una luna creciente normal. Pero no creas que este es todo el poder que posee Tanjiro, el padre de Tanjiro, sino que él tenía talentos que podrían ser considerados como casi sobrenaturales. Se dice que Tanjiro tenía la capacidad de eliminar su espíritu de combate, por lo que se hacía prácticamente imperceptible, tal como sucede con un árbol o como una planta, una habilidad que prácticamente nadie posee dentro de los cazadores de demonios. Por si esto fuera poco, Tanjiro también tenía despierta la capacidad de utilizar la visión del mundo transparente. Y todo esto lo había logrado sin llevar a cabo ningún entrenamiento por parte de un maestro, ni ninguna clase de asesoría como sí recibió Tanjiro, sino que lo habría descubierto de manera innata. Si bien es cierto, es posible que Tanjiro recibiera consejo de su propio padre, lo más seguro es que él haya desarrollado todas estas habilidades por sí mismo, de una manera sobrenatural, como si tuviera un vínculo o pudiera escuchar directamente los consejos o susurros del dios del sol. Así pues, en términos simples, si Tanjiro se convirtiera en cazador de demonios y entrenara correctamente, no solo alcanzaría el nivel de un pilar, sino que lo sobrepasaría siendo el pilar más poderoso que haya existido, incluso mucho más alto que el propio Gyomei. Si te gustó este video, activa la campana, para que no te pierdas ningún video interesante del mundo de Kimetsu no Yaiba. Yo soy Kenel y esto es Teorías de Anime.